sí, las aves representan demonios. Nosotros debemos entender que esa semilla es la palabra de Dios, pero esa palabra se expresa de muchas maneras. Amén. Por ejemplo, se te presentaron a Cristo, amén, como Señor y Salvador. Es una palabra que es sembrada en tu corazón. O en el caminar cristiano Dios te dio una promesa de algo, amén. Un ministerio, un levantamiento financiero, cualquier cosa, tu idóneo, tu idónea, en fin, una palabra, amén. Porque la palabra de Dios es expresada como una semilla. Pero en el momento que Dios te entrega la palabra, Satanás va a buscar robarla de tu corazón, con duda, con incredulidad, con pruebas, buscando que te desenfoques de la palabra de Dios y te enfoques en Él, en las circunstancias. En ese caso dice que acá fue junto al camino, es decir, cayó, pero no pudo ser sembrada correctamente. Y vinieron las aves de los cielos, que la explicación de la palabra, el Señor dice que son los demonios, que vienen a robar la palabra de Dios. ¿Amén? Dice que otra parte cayó ¿dónde, apóstol? Espera que el pueblo va a responder. La otra parte, ¿dónde cayó? Dice el versículo 5, dice, parte cayó en pedregales, ¿Qué dice? donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Tú vas a encontrar en una iglesia cristiana, hermanos, que en un principio usted ve que la palabra como que está dando efecto, pero de pronto no ves que no es así. Pedregales. Amén. Entonces, cuando la palabra habla de que brota pronto, es donde uno dice, wow, está comprometido, está entregado, está con buen sosiego, está con buena, ¿cierto? Dice acá en el versículo 20, de ahí de Mateo 13, dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, amén, sino que es de corta duración. Lo que hace que un árbol, lo que hace que algo sea firme son las raíces. Son las raíces. ¿Por qué Satanás puede sacar a una persona fácilmente de una congregación? Porque tú no tienes raíces firmes en Dios. ¿Por qué la infidelidad entra a un hogar? ¿O por qué dejamos abandonado al Señor o un ministerio? Porque no hay raíces profundas. Mientras no haya raíces profundas, cualquier borrasca viene y derrumba lo que tú creíste que estaba firme. Mira lo que dice acá. Y el que se fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíces en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y uno dice, ay, este hermanito, ¿qué pasó? Le pasó como muchas veces. Le pasó lo de Satanás. Cuando era el querubín grande, protector de bendición, fue de gran provecho para el reino de los cielos. Pero cuando dejó llenar su corazón de maldad, dejó de ser de bendición para volverse una maldición. Porque eso le pasó a Satanás. Muchas veces hablamos de Satanás, es un espíritu inmundo, un espíritu desgraciado. Pero ¿quién fue él antes de que la maldad llenara su corazón? Fue un querubín de mucha bendición para el reino de los cielos, de mucha estima para Dios. Entonces hay personas que en un momento fueron de mucha bendición, pero dejaron que su corazón se pervirtiera. Entonces acá dice que como no tiene raíces profundas, entonces cualquier borrasca, cualquier tentación, cualquier cosa que el enemigo venga, fácilmente lo hace tropezar. ¿Y otra parte cayó dónde? Dice el versículo 6, versículo 7, perdón. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta parte representa el mundo y sus ofertas. Dale, pues. El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí es donde nosotros venimos caminando bien, ¿cierto? Que es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
Por eso la palabra dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga. No por nada la palabra nos dice. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Es decir, nunca podemos sentirnos supremamente confiados en el camino del Señor. Nunca. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios, ojo, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Tú nunca te puedes sentir supremamente confiado en el camino del Señor. Nunca. Tú tienes que andar, como dice la palabra, velando. Porque cualquier cosa puede hacerte tropezar. Amén. Fácilmente. Entonces acá habla de que, dice que los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y esta se hace ¿qué? Infructuosa. Es donde tú entras en un estancamiento y donde tú no eres, ya no dejaste de dar frutos, te estancaste. Es como cuando nosotros vemos ciertas plantas, ¿cierto? De que uno dice, oiga, pero se quedó ahí. No pelechó, nada, se quedó ahí, no crece. ¿Por qué? Hay algo que está pasando. Hay veces donde el jardinero tiene que mirar a ver si es que el espacio ya no deja que las raíces se extiendan. Algo pasó. Entonces dice, hay cosas que nos detienen en el camino del Señor, en vez de ayudarnos a avanzar, nos quedan ahí estancados, estamos estancados. Y ahí es donde tenemos que aprender a examinar, bueno, ¿qué pasó? Entonces nunca la culpa es de Dios, la culpa es de nosotros. Amén. Y la otra parte, ¿dónde cayó? Y versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Hoy les pregunta, esta palabra habla de aquellos que entran en la salvación del Señor y se salvan. Amén. Realmente se van con el Señor. Amén. Apóstol. El versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Me impacta acá que la producción va en escala. A 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando Él te siembra la palabra en tu corazón? La palabra del Evangelio, ¿cierto? Una palabra de una promesa de Dios. Algo que Dios siembra en tu corazón. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos una buena tierra. Amén. Que la recibamos, pero que la entendamos. Amén. Que la entendamos. Porque cuando tú comprendes la palabra que Dios siembra en tu corazón para algo, en ese caso, bueno, te llamaron a caminar con el Señor, a ser creyente. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para perdición? No, para salvación. Amén. Para que no seas, dice la palabra, para que seas tenido por digno de esta mala y perversa generación. Amén. Cuando Dios siembra una palabra en tu corazón de algo, ¿cierto? Es porque Dios te ve con su favor y misericordia porque quiere hacer algo contigo. Amén. Te escogió con un propósito, no por quién eras, sino por quién eres. Amén. Porque es por su misericordia, dice la Escritura. Entonces, cuando Dios siembra una palabra en tu corazón, Él espera en nosotros que le respondamos a sí mismo con ese voto de gracia y confianza y misericordia que Él nos da. Amén. Por ejemplo, Dios quiere levantarte como un gran empresario, o Dios quiere hacer algo contigo en las naciones. ¿Qué espera de Dios de ti? Que fácilmente venga el diablo y te diga, no, eso es pura mentira, eso como que no se va a ocurrir. ¿Y yo cómo? Ni plata tengo. Dios no espera eso de ti. ¿Sabes? Mira, me impacta el Señor porque el Señor es un sembrador impresionante. Él sale y cuando el sembrador, ¿qué hace el sembrador? El sembrador empieza, coge, mete su mano en el bolso y empieza a regar las semillas. La palabra describe que cuando el Señor saca a Israel de Egipto, dice la palabra en Corintios, que Dios saca a Israel de Egipto, ¿cierto? Y a todos les dio la promesa de ¿qué? De introducirlos en la buena tierra de Canaán. Amén. A todos. Pero dice que a muchos de ellos no se agradó Dios, sino que los desaprobó, por cuanto lo tentaron en el desierto 10 veces. Solamente unos pocos, que fueron los hijos, entre ellos Josué y Caleb,
fueron introducidos en la buena tierra. Pero Dios sembró la palabra en todo el que salió, ojo, de Egipto. Entonces no es Dios el problema soy yo. ¿Por qué no? Porque dejo que el enemigo robe la palabra de mi corazón, o porque el afán, la ansiedad o lo que quiero ahí no deja, ¿cierto? O porque a veces quiero comerme el mundo a dos manos y pienso que es así, a dos mordiscos, ya. No. Es entender, amén, que cuando Dios siembra una palabra en tu corazón, Él es el que determina el tiempo de la siega. Él determina el tiempo en que el verano viene. Amén. Ahora, creo que vayamos a Mateo 24, versículo 32. Mateo 24, versículo 32. Nosotros a veces pensamos que con Dios es como la comida instantánea, que uno la metió al horno microondas y a los 5 minutos ya salió y la puedes comer. Pensamos que con Dios es lo mismo. Y déjame decirte que Dios no maneja cosas tan instantáneas como nosotros pensamos. Hay palabras de fe que Dios te da y al instante la base, ¿cierto? Pero hay palabras de fe que Dios se toma su tiempo en que esta brote. Y mira lo que dice Mateo 24, 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Por ejemplo, si nosotros vemos las señales que se están cumpliendo en las Escrituras, Jesús está cerca. Jesús está cerca. Jesús está cerca por venir por la iglesia. Amén. Hay algo que nosotros debemos entender y precisamente es lo que la palabra nos habla de aprender de la higuera. Y eso es algo que se debe mirar de un término general. Cuando Dios, ¿cierto?, da una palabra, Dios se toma su tiempo, que eso la palabra lo dice en Isaías 55, ¿cierto? Se toma su tiempo ¿en qué? En que la palabra vuelva a él, pero fructificar. Y dice acá, aprender, dice, de la higuera. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está qué? Cerca. Y el verano es en el tiempo de la siega. El verano gesta la siega. El verano es el tiempo para recoger lo que tú sembraste. Hay gente que quiere recoger pero no siembra. Eso no hay, no se puede. Tienes que sembrar primero para cosechar después. No puedes cosechar si no has sembrado. Amén. Señor, toda mi familia. Como una vez me pasó con una mujer, voy a una visita pastoral, me llego allá donde está ovejita, una ovejita que era de la iglesia, me encuentro con una persona que estaba ahí. Cuando llego, el Señor me dice, esta persona también es conocedora mía. Y de pronto el Señor me dice que le diga, oye mujer, el Señor me dice esto. Tú quieres que tus hijos busquen de mí, que tu familia se acerque a mí, pero tú no eres luz. Tú eres tinieblas, dejaste de buscarme, dejaste de seguirme. Y quieres que tus hijos se acerquen a mí cuando eres tinieblas. ¿Dónde mirarán si tú eres tinieblas? Ella no podía que su familia se acercara al Señor porque ella no estaba sembrando justicia de Dios. La palabra muy clara que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo no me acerco al Señor, no puedo pretender que el Señor acerque mi casa. Pensamos que siempre cosecha solo dinero, no. Si yo siembro justicia, cosecho justicia. Si siembro misericordia, cosecho misericordia. Obviamente que la cosecha siempre será mucho más grande que la siembra.
Dios determinará el momento de la siega, pero mi objetivo es sembrar bien. Amén. Y creer que va a brotar. Hay gente que ora y no cree en lo que ora. Señor, tú los traerás. ¿Será que sí? Jesús dijo en Marcos 11: todo lo que orareis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay gente que, por ejemplo, están creyendo por la conversión de su marido. Señor, yo sé, o de su esposo, Señor, yo sé que tú lo vas a traer. Y de pronto están hablando mal. Ay, usted es un vagabundo, usted no sirve. Está tirando la siembra. Con tus palabras, estás regando. ¿Sabe cuál es el objetivo de sembrar? Tú siembras, pero en el lapso de tiempo entre la siembra y la cosecha hay un periodo de riego. ¿Sí o no? Y de cuidar de que esa semilla brote. ¿Y cómo se riega? Con tus palabras. Hay gente que tiene una palabra del Señor, pero no la riega con incredulidad. Ay, yo no creo. No, eso como que no. No, como que no, eso como. Estás haciendo que esa semilla sea infructuosa. Por eso la palabra dice en Filipenses que todas vuestras oraciones y peticiones sean puestas delante del Señor con toda oración y súplica. ¿Y con acciones de qué? Gracias. Gracias, Señor, hecho está. Tú lo ves o tú la ves. Gracias, Señor, a los pies tuyos va a llegar. Pero no, se perdió. No, tú estás haciendo que la semilla se vuelva infructuosa con tus mismas palabras. Si Dios te lo dijo, hecho está. Gracias, Señor. No sé cuándo, no sé cómo, tú lo harás. Hecho está. Pero a veces nosotros hacemos que la semilla se vuelva infructuosa con nuestras propias palabras. Nosotros mismos, es como, mejor dicho, el que sembró y empezó a salir el cocollo y con el mismo pie lo aplastó. ¿Qué quiere, que brote yuca o papa que se interna? Yo tengo que ser sabio. Si yo le estoy creyendo a Dios que eso que me dijo o lo que estoy orando es una realidad, tengo que regarlo con mis palabras de sabiduría y de prudencia. Porque muchas veces nosotros mismos aplastamos lo que estamos sembrando. Creo que vayamos a Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y quiero que entendamos esto. Acá la palabra nos habla de unas bodas, amén. Las principales bodas que el Señor está preparando es la gloria de Jesucristo, amén, cuando Él venga por su iglesia. Pero esta palabra nos asemeja cuando Dios prepara algo para alguien, para una iglesia, para un pueblo, amén. Y Dios empieza a regar su palabra, amén. Mira esta parte que dice acá el versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y a otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Asimismo, nadie va a poder entrar a esas bodas celestiales si no está vestido de boda. Amén. ¿Cómo así? Sí, ese vestido de boda representa las vestiduras, amén, de santidad, de dignidad, de justicia y de verdad en Cristo. Así los que se hacen dignos para esa gloria eterna en Jesucristo. Asimismo, cuando Dios suelta una palabra, una invitación, amén, te hace partícipe de algo, como le pasó a Israel, que Dios quería introducirlos y darles herencia en una tierra, ¿cierto? Así también cuando Dios prepara algo para nosotros, y nosotros por X y Y razón, por argumentos del diablo, porque alguien vino y el Señor te dijo esto, cuando Dios ya te había dado una palabra con anticipación y te dejaste robar la palabra que Dios plantó en tu corazón. Te dejaste de ser digno para esa cena, amén, para ese banquete que el Señor había preparado. ¿Qué hace Dios? Dios busca más convidados, de modo que lo que Él planeó hacer se ejecute. Amén. Pero déjame decirte que Dios no se para. Amén. Dios no se para. Absolutamente Dios no se para. Dios siempre tiene un plan B. Y si el plan B no le sirve, entonces hay un plan C. Como le dijo Dios a Elías. Porque Elías dijo: no, Señor, yo soy el último profeta. No, solo yo he quedado y buscan para matarme. Dice: yo dejaré 7,000 que no se doblen ante Balaal. Yo reservaré 7,000. Quiere decir que Dios siempre tiene personas que puedan hacer la voluntad del Señor. Dios nunca se va. Nunca. Tú no quieres, otro querrá. Pero Jesús fue muy claro: muchos que son llamados, pocos escogidos. ¿Por qué? Porque siempre, eso es siempre Dios. Cuando Dios está sembrando, también está mirando. Amén. Él es selectivo. Como decía la pastora al principio, ¿qué hace Dios cuando coge el grano y empieza a cernirlo? Pues mirar lo que sirve y lo que no sirve. Amén. Hace unos años, más exactamente en el año 2014, un profeta que Dios envió a nuestra casa, al ministerio, ¿cierto?, para darnos una palabra, una confirmación de parte del Señor, confirmando lo que Dios venía hablándome ese año acerca de lo grande del propósito que Dios tiene con este ministerio, ¿cierto? Y que lo que pesa, la promesa que pesa, que uno dice: pues 8 años y la iglesia no crece, y pasa como las olas del mar estos 8 años. Vino una oleada, se llenó la iglesia, viene el pueblo, y otra vez se recogieron las aguas. ¿Qué pasó? Y así. Pero la promesa que pesa fuerte sobre esta iglesia es una iglesia de multitudes de almas, ojo, para impactar. Amén. Porque lo que Dios quiere no es como en otras iglesias: sí, multitudes, sí, pero muchas veces son multitudes que se están perdiendo. No, multitudes para arrepentimiento, para convicción, amén, para conciencia de pecado, para una genuina y verdadera transformación en Cristo. Amén. Multitudes para ser avivadas en la presencia y en la gloria del Señor. Multitudes donde puedan recibir, ojo, la gloria de Dios en todas sus áreas. Multitudes para ser impactadas. No multitudes ahí para llenar, y multitudes que están perdiendo. Como una vez dijo un pastor muy conocido, que una congregación muy enorme, y el mismo Señor le dijo a él, y él mismo le dijo a la congregación: el Señor me dijo que ninguno de ustedes está preparado para irse con él. Y una congregación de 40,000 personas. Multitudes de perdición, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere llenar los cielos, ojo, de almas salvas, no un infierno lleno de almas perdidas. Y hay una promesa que pesa sobre esta iglesia local y a nivel mundial el ministerio. Multitudes de almas para impactar,
con la gloria y la presencia de Dios. Multitudes transformadas, multitudes con arrepentimiento genuino, multitudes donde el corazón del pueblo se vuelve a Dios verdaderamente. Y Dios usa a ese profeta para confirmar lo que Dios venía hablándome a mí en el secreto, lo que Dios ya venía mostrándole a mi esposa. Y ese profeta dice, así te dice el Señor, muchos verán ese pan, pero pocos lo comerán. Y de esa palabra, que la iglesia entonces en ese tiempo de zarandero, acá efectivamente, muchos también han recibido esa palabra, wow, lo que Dios va a hacer. Pero efectivamente muchos se han dejado seducir del diablo y no comerán de ese pan. Así como cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dio la promesa a todos de, les voy a dar a Canaán por herencia. Pero fueron pocos. Oh, muchas veces pensamos que Dios no tiene planes alternos. Sí. ¿Sabes que tú haces que Dios genere decisiones determinantes cuando Él no quería en sus diseños originales? La decisión de Dios no era que Israel estuviera vagando por 40 años en el desierto. La bendición estaba unos días. Amén. Estaba unos días. Cuando ellos llegaron allá, los mandaron a reconocer la tierra. Unos días. Llegaron allá, la reconocieron, se volvieron. Pero lo que hizo que Israel entrara en 40 años de vagar en el desierto, rodeando, es más, la palabra describe que Rara, Ramírez, no, pues estaban allá dando vueltas. Nosotros esperándolos por 40 años. ¿Sabe qué hace que a veces Dios haga que nuestra bendición esté girando en torno de nosotros y no nosotros en torno a la bendición? Decisiones, malas posturas y malas decisiones. La manera de no guardar la palabra del Señor. ¿Sabe cuántos en estos casi 20 años que conozco al Señor han venido a decirme cosas contrarias a lo que Dios me ha dicho? Muchos. Y desecho lo que me vienen a decir, porque debería ser Dios lo que me ha dicho y me ha testificado en visiones, sueños y revelaciones por el Espíritu, y lo ha confirmado con mi esposa y con mucha gente. Incluso hay gente que llega, una sola vez llegó al servicio y Dios le mostró en visión tal cual Dios ha dicho, confirmando. Como decía el apóstol Pablo, Dios, el Espíritu Santo, se encarga por todo lugar de darme testimonio. ¿Dios está mintiendo? No. Dios no está mintiendo. Pero ¿cómo hace uno? ¿O cuál es la postura de nosotros ante la palabra que Dios ha entregado? ¿Cuál es? ¿Creerla? ¿Regarla con fe, con acciones de gracias, o dejarla a la deriva? No. ¿Cómo es tu postura? Por eso, si Dios te da una palabra de restauración, de levantamiento, de algo, créele. Pero también sepa que con esa palabra también vendrá el enemigo para robarla, para que se haga infructuosa, para que se llene de espinos, de muchas cosas. Y hasta ahí, incluso, déjame decirte, hasta aún misma familia y hermanos en la fe. Por eso el único responsable de que esa palabra se guarde en tu corazón eres tú. Nadie más. Nadie más. Y eso todos estos años, muchas cosas han pasado y yo solamente de mi mirada, Señor, tú lo dijiste y tú lo vas a hacer. Y cada vez que Él trae un sueño o una visión, ratificando lo mismo que me dijo tantos años, gracias, Señor, porque verás eres y yo lo veré cumplido en mi vida. Pero también cuando viene el enemigo a errar, Dios me dijo, Dios lo va a hacer, verás eres. Amén. Entonces es mantenernos nosotros listos. Yo le creo a Dios que vendrá de repente porque lo sembraron, se sembró. Amén. Él sembró la palabra en tu corazón y tú la vienes regando. En el momento que Dios determine, entonces será la que la ciega. Amén. Pero mira algo interesante que dice acá, una palabra que tenía acá apartada. Y dice acá, Proverbios 10:5, dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Pocas palabras, cuando tú no estás en la mentalidad que debes estar respecto a lo que Dios dice, eres una persona sin entendimiento. ¿Amén?
Si Dios te da una palabra, ¿cuál es tu tarea? Debe ser la postura de entendimiento? Tengo que regarla, tengo que cuidarla. Y cuando ya el Señor le dice, bueno, listo, es el tiempo de cegar. Haz esto, haz lo otro. Si tú te duermes, ay no, Señor, ay. Entonces, ¿para qué esperaste tanto? ¿Para qué te esforzaste? ¿Para qué chillaste? Si te vas a quedar dormido. ¿Para qué? Es como cuando vino, la escritura habla, dice que vino una viuda, mujer de uno de los profetas, y viene a Eliseo y le dice, tu siervo era profeta, y aquí y tu siervo ha muerto, y han venido los acreedores, y se quieren llevar mis hijos. Entonces el profeta Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? No, pues tengo una tinaja de aceite. Ve y pide bastantes tinajas, no pocas, bastantes. Y traspasa. Y con lo que ganes de eso, paga a todos tus acreedores y con el resto vive tú. Y ella fue una mujer entendida y diligente. ¿Y qué hizo? Fue a pedir tinajas. Y pidió tinajas y oro y ollas y por todo lado. Y entonces ella traspasaba y el aceite no se detenía, se multiplicaba. Y mande más, pase más. ¿Qué pasó? Se acabó, se detuvo el aceite. Listo. Entonces va y le dice que ahora ve y véndelo, paga a tus acreedores y con el resto vive. Ella fue entendida. Imagínate que ella, no, pero es que yo no me voy con la vecina. Es que con la vecina como que yo tengo problemas. Cuando Dios te da una palabra y tú te duermes en la palabra, perdiste. Tú tienes que ser entendido y actuar según lo que Dios te está diciendo. Porque cuando Dios te da una palabra, viene el tiempo en que se acerca la siega, que Dios empieza a direccionarte, haz esto y haz lo otro, porque viene el cumplimiento. Amén. Por eso cuando viene el verano, cuando viene el tiempo de cosechar, es donde Dios te dice, haz esto y haz lo otro, porque ha llegado el tiempo. Cuando Dios te da una palabra, tu tarea es estar alerta, expectante y entendido. Bueno, ¿ahora qué sigue? Amén. ¿Ahora qué sigue, Señor? Porque Dios, déjame decirte que Dios no hace todo solo. Amén. Dios no hace todo solo. Hay momentos que Dios nos dice, ahora es esto, ahora es aquí, ahora es allí, ahora esto. ¿Para qué? Para que germine lo que fue sembrado y venga el cumplimiento. Amén. Eso es estar uno despierto. Pero mire, dice que el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Cuando alguien se duerme en una palabra que Dios le da respecto a algo, ¿cierto? Tú estás avergonzando a Dios. Te viniste, te dejaste robar la palabra de tu corazón. No, eso ya no va a pasar. Estás avergonzando a Dios. Por eso cuando veíamos ahorita la palabra, los convidados no eran ¿qué? Dignos. ¿Por qué? Porque se les pasó la boleta de presentación. Amén. Para que vayan. Pero cuando fue el tiempo, no fueron dignos. Tú tienes que permanecer firme. Amén. Porque es una ley del reino. Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos son primeros, pero pasan a ser postreros. Y postreros vienen a ser primeros. Amén. ¿Por qué hace Dios así? Dios hace con lo suyo como Él quiere. Puede darle el mismo salario al último que al primero, que llevó toda la jornada. Así es Dios. Entonces debemos ser entendidos en lo que Dios quiere en este momento. Dios quiere bendecir su pueblo. Dios quiere traer una gloria que es completa. Amén. Porque esa es la gloria que Dios quiere empezar a manifestar. Completa. Que viene con transformación, con libertad, con arrepentimiento genuino, con levantamiento económico, con libertad de deudas, con libertad. Es una cosa poderosa que Dios quiere hacer en su pueblo. Pero déjame decirte que si tú no cuidas tu palabra, otro sí va a venir a tomar lo que tú dejaste robar. Amén. Que seamos entendidos a lo que Dios quiere. Como digo yo, Señor, yo estoy en lo que tú me dices. He pagado precio muchísimos años, con lágrimas, con esfuerzo, creyendo lo que tú has dicho. Y mis ojos lo verán. Y como Dios confirmó con otros siervos,
Yo comeré ese buen pan. El que no aprovechó, pues lo verá de lejos y no comerá de él. Solamente, como dice la palabra, solo crujir y llorar. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste entendido? Vamos a ponernos en pie. Era la palabra que